intervienen en el problema. Y la segunda es la interpretación que se le da a la derivada. Con esos dos aspectos uno puede encontrar la ecuación diferencial que representa al problemita. Y de ser el caso, si en el problema tenemos alguna condición inicial, también debemos incluirla para así tener el modelo que vendría a estar dado por un problema de valor inicial. Para la primera parte habíamos visto cómo podríamos modelizar problemas que tengan que ver con cuestión geométrica. Con cuestión geométrica simplemente es cuando decíamos que en el problema va a intervenir una curva plana que asumimos es la gráfica de una función. Cuando tenemos una curva, ahí habíamos visto o descrito los principales elementos geométricos. El principal elemento geométrico, la recta tangente. El otro, la recta normal. Y a partir de esos podíamos determinar otros elementos geométricos, como por ejemplo, los intersectos o intersecciones de la tangente en los ejes coordenados. El segmento que va desde el punto de tangencia al eje de las X le llamamos el segmento tangente. La proyección de este segmento sobre el eje X le llamamos en cambio el subtangente. De manera similar teníamos con la normal. Entonces hicimos la deducción de estos elementos geométricos, decíamos, lo hacemos por una sola vez, de manera que cuando tengamos otro tipo de problemas y que intervengan estos elementos geométricos, esa información ya la podemos utilizar para no tener que estar nuevamente deduciendo. A manera de ejemplo, habíamos resuelto un problemita en el que decíamos que queríamos encontrar una curva para la cual, cuando se traza el radio vector, la recta tangente y el eje de las X, formaban un triángulo isósceles. Y determinamos que las curvas que cumplen con esta propiedad eran las parábolas que tienen su foco en el origen. Como aplicación de este problema, en cambio, se dedujo la forma que debe tener un espejo de rotación. ¿Y cuál era la propiedad de este espejo? Que los rayos de luz que parten de una fuente se reflejen en forma paralela al eje de rotación. Entonces, como ya estaba resuelto ese problema, veíamos que el espejo debe tener la forma de una parábola. Y justamente la fuente de luz debe estar ubicada en el foco de la parábola. Pues ya, por ejemplo, para que tenga una idea, es los cañones que iluminan en los espectáculos al artista. Sale en forma de cañón, la luz no sale dispersa. O también, no sé si han visto, a veces hay algunas linternas que no dispersan la luz, sino salen en forma como de un cañoncito, la luz. El mismo problema, pero al revés, era en cambio cómo funcionan las antenas parabólicas. Viene la señal del satélite, toca la antena y se refleja directamente al receptor que debe estar ubicado en el foco de la antena. La antena tiene forma parabólica. Ya. ¿Desean que hagamos algún otro problemita de tipo geométrico? Sí. A ver, por ahí me estaban contando algún compañero que en cálculo vectorial tenían algún problema que relacionaba a su tangente, no sé cómo, por favor. El 23. ¿Tiene el enunciado, por favor? Aguanta, primero voy a sacar el poncho. Ya estoy entrando en calor. A ver, por favor, ahora sí. Cada punto de una cierta curva plana se traza la normal y una recta vertical. Esas dos rectas intersectan sobre el eje X con un segmento. A ver, tratemos de representar
mostrarle gráficamente. Tenemos una curva plana que podemos ponerle que es la gráfica de una función. Tenemos la curva, no sé qué forma tenga, precisamente si quiere determinar. ¿Qué propiedad debe cumplirse, por favor? Se traza la normal y una recta vertical. Trazamos la recta normal. Entonces, cojamos en primer lugar la recta tangente en un punto. En un punto cualquiera P arbitrario pero fijo, voy a tomar la recta tangente. En este mismo punto vamos a tomar la recta normal. Asuma por favor que es normal, está perpendicular. Ya tenemos la recta normal. ¿Qué más dice el problema? Una recta vertical, es la proyección sobre el eje de las X. Eso sería la recta vertical. A ver, trazamos la recta vertical. Ya, ¿qué más dice? Estas dos rectas interceptan sobre el eje X en un segmento de longitud 2. Este segmento vale 2. Y el otro también. El de la normal hasta el eje de vale 2. Dice que los dos segmentos. Al 23 será una recta perpendicular a la recta tangente es la recta normal. Ya, está el rojo. En cada punto se traza la normal y la recta vertical. Ya está. Esas dos rectas, la recta normal y la recta vertical, determinan un segmento de longitud 2. Hallar la ecuación de esta curva si pasa por el punto 1,2. Muchas gracias. Ya. Entonces, si nosotros le vemos aquí en el dibujito de acuerdo a lo que habíamos definido, los elementos geométricos, voy a llamarle con la misma notación que teníamos. Esto creo que es el punto A, el punto B, el punto C, este es el punto D. Y me parece que a este le habíamos llamado el punto E. Entonces, lo que me está dando el problema es que el segmento CE es de longitud 2. Pero este segmento CE es o no el segmento subnormal. Y habíase deducido que este segmento subnormal era de longitud. Valor absoluto El subnormal. Seguro. ¿Por qué? Seguro. ¿Por qué circunstancia? El subnormal es el valor absoluto de y por y'. Sí. Un por si acaso, para los compañeros que no le hayan anotado todos estos elementos geométricos, este es el ejercicio número 1 del deber número 4. Sí. No, pues de Edo, estamos en Edo. En la aplicación. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tengo entonces de la condición que me da el problema es que este segmento subnormal es de longitud 2. Entonces hay que resolver esta ecuación. Habría que resolver en dos casos.
cuando lo que está dentro de las barras de valor absoluto sea positivo o lo que está dentro de las barras sea negativo. Entonces tendríamos dos casos. Cuando lo que está dentro de las barras es positivo, el valor absoluto es lo mismo. Y cuando lo que está dentro de las barras es negativo, se le cambia de signo. Es que valga la pena seguir con el... En el primer caso, y derivado de y respecto a x igual a 2. Separo variables, integro y ya. Y ahora lo que falta es la condición. Cuando x vale 1, y vale 2, entonces reemplazo 2 al cuadrado 4 para 2, 2, es igual a 0. La ecuación de nuestra curva es y cuadrado igual a 4x. Ya. Para el otro caso va a ser completamente similar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Aquí una pregunta de aquí. Dígame, por favor. Pero sobre el deber. La longitud de la subnormal es este de aquí menos esto de aquí, ¿verdad? Claro, las coordenadas. O sea, e menos c. Reemplazando e menos c me queda que es menos y sobre y primo, o menos y por y primo. Entonces no se me entendía si hice algo mal o qué. No, está bien. El menos es como tener el menos 1 por y sobre y por y prima. Ah, Y las constantes salen fuera del valor absoluto como por su valor absoluto. Valor absoluto de menos 1. ok, gracias. Queda lo mismo. Ya, gracias, profe. Ya. ¿Algún otro problema de tipo geométrico? Uno a nivel tipo o sea, fácil. Vamos con el siguiente Una ejemplo. pregunta por su licencia. Esa primera porque no sabía. Pregunta. Allá la curva para la cual el triángulo formado, allá la curva para la cual el triángulo formado por los ejes cartesianos o ejes coordenados, como quieras llamarlo, y la recta tangente, allá la curva para la cual el triángulo formado por los ejes cartesianos y la recta tangente tenga área constante. Si de cualquier punto que hagamos este triángulo, el área de ese triángulo es siempre la misma, tiene un valor constante. Más o menos la idea gráfica va a ser así. La forma que tiene la curva no la conocemos. Digamos que esta es la curva. En cualquier punto que tomemos la recta tangente, la intersección le hemos estado llamando a los puntos A y B. Y obviamente el origen se lo suele llamar con O. Entonces, la propiedad que me da para el problema, recuerden que para hacer el modelo debemos determinar o tener claro propiedad o leyes que rigen al problema. La propiedad lo que me da es que el área del triángulo OAB es un valor constante. El triángulo formado por los ejes cartesianos y la recta tangente. Y eso
válido en cualquier punto B de coordenadas X e Y. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la propiedad. O sea, si yo cojo otro punto, formo un triángulo y va a tener la misma área. En cualquier punto que yo tome, ese triángulo va a tener el área que yo fije, por ejemplo, que el área valga 4, porque el área valga 1, no lo que uno ponga. Entonces lo que podríamos poner es que sea el valor del área un valor arbitrario. ¿Cómo le ponemos un valor arbitrario? Sí. Sí. C. Pongámosle C al cuadrado. El cuadrado para indicar que debe ser necesariamente un valor positivo. Porque si le ponemos solamente C, podría dar la idea que es cualquier valor real. Y podría tomar valores negativos, lo cual aquí no puede ser. Por lo tanto, nosotros tenemos que el área del triángulo es un triángulo rectángulo, un medio de la base por la altura debe ser igual a este valor C cuadrado. La base es el segmento OA, la altura es el segmento OB. Pero el segmento OA era o no la coordenada de A, la coordenada de la intersección de la recta tangente en el eje de las X. Y eso ya lo encontramos. ¿Cuánto valía? Creo que era X menos Y sobre Y prima. Sí. El segmento OB es la coordenada del punto B. Y el punto B me parece que era la coordenada Y menos X Y prima. Ya. Entonces tenemos la EDO que hay que resolver es X menos Y sobre Y prima por Y menos X Y prima igual a 2C cuadrado. Vamos a hacer aquí partícipes. Yo ya encontré la EDO. Se resuelve. ¿Cómo se resolvió con la módulos? Se suma. ¿Cómo se agrupa? Es bueno, es que me sigue. Completo. ¿Qué sabes? Es solo Y prima. Solo es Y primo. Es solo Y prima. No te perdono, te odio. Perdón. ¿Ya está? No, jamás.
diferencial. Qué horrible. Horrible. Qué feo. Estoy parado. No que se trata bien hacer lo mismo. Está feo eso. Ahora, lo que veo que algunos compañeros están haciendo es desarrollar este producto. Al momento que le desarrolle este producto, le va a quedar una ecuación no lineal con y' cuadrada. Esa ecuación la podemos resolver respecto a y', es decir, Claro. despejar y' con la formulita de ecuación cuadrática. ¿Sí estamos la idea? Está horrible. ¿Y con qué era? A ver, de otra manera. En el primer factor voy a sacar el denominador común. A ver si usa. Eso quería hacer. X por y' menos y sobre y' por y menos x y' igual a 2c cuadrado. El y que está dividiendo le paso al otro lado a multiplicar. X y' menos y por y menos x y' igual a 2c cuadrado por y'. El primer factor le voy a cambiar de signo. Y menos x y' por y menos x y' igual a menos 2 c cuadrado por y', sí o sí. Le cambié de signo a cada lado. Y al momento que le cambié de signo en el lado izquierdo, ese signo menos le puse en el primer factor. Entonces ahí veo que los dos factores son muy igualitos. Y menos x y' al cuadrado igual a menos 2c cuadrado por y'. Aquí de pronto le puede venir una pequeña inquietud. El lado izquierdo, al momento que está elevado al cuadrado, es o no un valor positivo. Este signo menos del lado derecho le puede confundir. Es decir, el lado izquierdo positivo y el lado derecho positivo. No. Esto lo que me está indicando es que simplemente para que la igualdad sea factible, como el lado izquierdo es positivo, obviamente el lado derecho también tiene que ser positivo. Y para que esto sea positivo, la derivada y' necesariamente debe ser negativa. Es decir, debe ser como en el gráfico. Entonces, ahora sí, tomando la raíz cuadrada, y menos x y' igual a raíz de menos 2c cuadrado. O que le puedo poner y menos x y' igual a raíz de 2 por valor absoluto de c por raíz de menos y'. ¿Estamos de acuerdo? Ecuación que la reescribo, y igual a x y' más raíz de 2 por valor absoluto de c por raíz de menos y'. Simplemente con la finalidad de ahorrar un poquito la notación, este es raíz de 2 por valor absoluto de c, es una constante. Llamémosle un valor k, que va a ser positivo. Entonces me queda la ecuación y igual a x y' más k por raíz de menos y'. ¿Ya estamos? ¿Hay qué? Clear out. Clear out. Esta era una ecuación de Claro. Más o menos tiene una idea. Más o menos tiene una idea. Y para una ecuación de Clairaut, la solución la buscamos de forma paramétrica
C' igual a P, reemplazamos, derivamos y de ahí ya se obtenía directamente la solución. ¿Creo que sea necesario continuar con el texto? No. Si lo hacemos de esta forma, podemos ver que la solución ya no es nada difícil. Pero si lo hacía como vi que algunos compañeros lo estaban haciendo, posiblemente nos salía un poco más complicado. Como digo, al desarrollar ese producto, nos daba una ecuación de segundo grado. Y esa ecuación había que resolverla con la fórmula general de una ecuación algebraica de segundo grado. Entonces aquí, igual que en los otros problemas, para poder encontrar el modelo, lo que hemos hecho es considerar la propiedad que tiene el problema. La propiedad era que el triángulo formado por los ejes coordenados y la recta tangente tiene área constante. Como es un valor constante, le llamamos un valor C cuadrado. El cuadrado aquí era únicamente para tener en cuenta que esto debe ser un valor positivo. El área de un triángulo, base por altura sobre 2, reemplazamos el valor de la base en altura y tenemos la área. El siguiente paso era ver cómo resolvemos la área. Y para resolver la área, aquí lo que hice es expresarle como una ecuación de Clairaut. ¿Alguna pregunta? No. ¿Sí? Entonces, en todo problema de tipo geométrico, el procedimiento va a ser similar. Ver cuál es la propiedad y en base a la propiedad y los elementos geométricos que ya se redujo, plantear la E. Vamos a problemas de movimiento. Problemas de movimiento. En problemas de movimiento, para formular la EDO, lo que tenemos que considerar es la ley de movimiento de Newton, que nos indica que la variación o tasa de variación del momento o del momentum es igual al valor de la fuerza neta que actúa sobre la partícula o sobre el cuerpo que se está moviendo. La tasa de variación es la derivada respecto al tiempo. Y el momento o momentum se define como la masa por la velocidad. Y ese valor es el que corresponde a la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo que se está moviendo. En el caso particular que la masa permanezca constante, es la ley más conocida que la masa sale fuera de la derivada. La masa por la derivada de la velocidad, que se le conoce como la aceleración, masa por aceleración igual a la fuerza. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver esta E. Y para ello lo único que tenemos que hacer es encontrar el valor de la fuerza neta. La fuerza neta es la suma de todas las cosas que intervienen. Entonces, pongámosle ahí una pequeña notita, una observación. Al momento de calcular la fuerza neta, hay que considerar, al momento de calcular la fuerza neta, hay que considerar las fuerzas que actúan en la dirección
del movimiento. Hay que considerar las fuerzas que actúan en la dirección del movimiento. Entre paréntesis, que se asume es lineal, es decir, se mueve sobre una recta. Las fuerzas que actúan En la dirección del movimiento. Entre paréntesis, se asume que es movimiento lineal. Si se mueve en línea recta. Si puede ser movimiento horizontal, puede ser vertical o puede ser inclinado, pero sobre una recta. Ejemplo. Allá. Un bote viaja en línea recta impulsado por el motor. Un bote viaja en línea recta impulsado por un motor que ejerce una fuerza de 50 newtons. Un bote se mueve en línea recta, obviamente sobre el agua. En línea recta, impulsado por un motor que ejerce una fuerza de 50 newtons. El agua ofrece una fuerza de resistencia. El agua ofrece una fuerza de resistencia proporcional a la velocidad instantánea. El agua ofrece una fuerza de resistencia proporcional a la velocidad instantánea. Si el bote parte del reposo, y en 10 minutos, bueno, sí, 10 segundos, y en 10 segundos su velocidad es de 10 kilómetros por hora. Si en 10 segundos la velocidad es 10 segundos, sí. La velocidad es de 10 kilómetros por hora. ¿Cuál será su velocidad a los 15 segundos? Literal 20. ¿Cuál es la máxima velocidad que puede? ¿Cuál es la máxima velocidad a la que puedes llegar al bote? Literal C. A los 20 segundos se le acaba el combustible. Se le apagó el motor. A los 20 segundos se le acaba el combustible o se le apagó el motor. ¿A qué distancia se detendrá? Desde el momento que se le apagó. ¿A qué distancia? Se detendrá. Obviamente ya no hay motor, entonces el bote va a seguir viajando, pero va a ir disminuyendo su velocidad hasta que en algún rato se va a detener. ¿Está clara la idea, por favor? Sí. No, verá, nosotros tenemos el nivel del agua y aquí está nuestro botecito. En el instante que va a empezar a moverse, llamémosle el tiempo cero. La distancia que va a recorrer el bote desde este instante, llamémosle con X. Y obviamente al inicio esta distancia recorrida será cero. Y como parte del reposo,
la velocidad también vale 0. Cuando ha transcurrido 10 segundos, la velocidad me dijo que era de 10 kilómetros por hora. Una parte del problema me dice cuando han transcurrido 15 segundos, ¿cuánto es lo que ha recorrido el bote? La velocidad. Bueno, la velocidad. ¿Con qué velocidad está moviéndose y cuánto ha recorrido? Y la otra parte, cuando han transcurrido 20 segundos, chao motor. Se apagó el motor y lo que queremos es determinar esta distancia. ¿Qué distancia se recorrió hasta que se detiene? Es decir, cuando la velocidad vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Para la primera parte, como es un problema de movimiento, tenemos que aplicar la ley de movimiento de Newton. Cuando el motor funciona, asumimos que la masa del bote y los pasajeros permanece constante. Entonces lo que vamos a tener es que la masa por la derivada de la velocidad es igual a la fuerza F. ¿Qué fuerzas intervienen en la dirección del movimiento? ¿El peso interviene? No. No interviene porque está dirigido hacia abajo. En la dirección del movimiento va a intervenir la fuerza que ejerce el motor y también va a intervenir la fuerza que produce resistencia, que es básicamente debido al agua. Va a haber también una fuerza de resistencia debido al aire, pero esta va a ser muy pequeña respecto a la que ofrece el agua. Entonces vamos a tener que la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual. La fuerza que ejerce el motor, 50 newtons. Al momento que le ponemos en newtons, significa que estamos trabajando en el sistema MKS. Menos la fuerza de resistencia. Sigo menos porque es contrario al movimiento. Esta fuerza de resistencia nos indica que es proporcional a la velocidad. Como es proporcional a la velocidad, pues va a haber una constante de proporcionalidad por D. ¿Sí o sí? Entonces, aquí tenemos dB sobre 50 menos alfa B igual a dt sobre m. El m obviamente va a ser la masa del bote y la de los pasajeros. Una ecuación bastante simple que hemos podido separar variables. Integramos, integrando va a quedar menos 1 sobre alfa, el logaritmo de 50 menos alfa b igual a t sobre n más una constante de integración. El alfa pasa a multiplicar, cambiamos de signo, tendría el logaritmo de 50 menos alfa b igual a menos alfa sobre n por t menos c sobre a, menos c por alfa. Como c es una constante arbitraria, c por alfa es una nueva constante c. Tomamos exponenciales a cada lado y de aquí me quedan 50
menos alfa b igual e elevado a la c, una nueva constante c, por e elevado a la menos alfa sobre m, por t. Entonces ahora vamos a aplicar las condiciones. Cuando t vale 0, al inicio b vale 0, porque parte del reposo. Entonces, como b vale 0, reemplazo e a la 0, 1, 0, c igual a 50. Entonces me queda 50 menos alfa b igual a 50 por e elevado a la menos alfa sobre m por t. La otra condición que me da es que cuando transcurrieron 10 segundos la velocidad vale 10. Ahí no puede transformarlo. Los 10 kilómetros hay que ponerle en las unidades que corresponden. Esto, el dato del programa decía que era de 10 kilómetros por hora. Pero como la fuerza está dada en newtons, entonces el sistema a utilizar es el MKS. Las unidades de longitud deben estar dadas en metros y las unidades de tiempo en segundos. Entonces tenemos que transformar 1 kilómetro, 1000 metros, 1 hora, 3600 segundos. Entonces esto me queda 10.000, a ver, aquí puedo marchar 2 ceros, 100 sobre 36, para hacer 100 sobre 36 metros por segundo. ¿Cuántos quedan, por favor, usted aquí? 25.9. No, sobre 9. Ah, 25 novenos. Sí. Ya, dejémosle así, si no Mateito se vaya a enojar. No se enoje, se retoma. Ya, aplicamos esta condición. ...50 menos alfa por 25 novenos igual a 50 por e elevado a la menos 10 alfa sobre e. A partir de esta condición tenemos que determinar el valor de alfa. Y una vez que ya está determinado el valor de alfa, entonces tendríamos de manera explícita el valor de la velocidad en cualquier instante. Para encontrar el valor de alfa, estará en términos de m, ¿verdad? va a estar en términos de m, exactamente. Entonces, cuando ya tenemos el valor de la velocidad, yo tengo que la posición es tal que su derivada me da la velocidad. Entonces, con ello puedo encontrar el valor de la velocidad por integración directa. Integro y aquí aplicamos la condición. Cuando t vale 0, x vale 0 y la constante va a valer c sub. Con lo que sería equivalente poner que esta x es la integral desde 0 hasta t de la velocidad que encontramos anteriormente. Y entonces de esa manera yo ya tengo la ecuación para la velocidad y para la distancia recorrida. Entonces, mientras el motor esté funcionando, yo puedo responder cualquier pregunta, qué distancia recorrida en cualquier instante y con qué velocidad está viajando.
¿Estamos de acuerdo? Para la segunda parte, cuando el motor no funciona, entonces tendríamos que igualmente la ecuación diferencial, masa por aceleración o masa por la derivada de la velocidad, igual a la fuerza neta. Pero en este caso, la única fuerza que va a intervenir es la fuerza de resistencia. Ya no hay motor. Entonces la única que interviene es la de resistencia y tendremos masa por derivada de la velocidad respecto al tiempo igual a menos alfa. Separamos variables de B sobre B igual a menos alfa sobre M por dt. Logaritmo de B igual a menos alfa sobre M por T más la constante. Tomamos exponenciales a cada lado. Tenemos entonces que la velocidad es igual a una nueva constante C por E elevado a la menos alfa sobre M por T. Condición: cuando T vale 20, la velocidad es la velocidad que tenía justo cuando se apagó el motor. B de 20. La anterior de ya, ¿no? Que tenemos un determinado valor, a este llamamos la velocidad V sub 1. Entonces tenemos, reemplazando, cuando T vale 20, tendría V sub 1, es igual a C por E elevado a la menos alfa sobre M por 20, menos 20 alfa sobre E. Y con ello encuentro, esta llamémosle una constante C sub 2 para no confundir con las anteriores. Tendría determinado plenamente el valor de esta constante y por lo tanto la velocidad con la que va a viajar después de que se detuvo el motor va a ser esta constante C sub 2 que ya está plenamente determinada por menos alfa sobre M por T. El alfa también recuerdo que ya estaba determinado. Entonces yo ya tengo la velocidad que viaja desde el instante T igual a 20. Y ya quiero determinar a qué distancia se va a detener. ¿Cómo encontraría esa distancia a la que se detiene? Cuando B vale 0, de acuerdo. Pero para que B valga 0, matemáticamente se da cuando T es infinito. Matemáticamente. Lo que recorre hasta T más 20 más la nueva cosa. Sí, pero justamente esa distancia es la que yo quiero escribir. Esto, calcular cuánto recorre hasta aquí no es problema. Con esta expresión. No es problema. Lo que yo quiero es ver desde aquí hasta acá. ¿Cuánto recorre? Entonces, ¿cómo dicen? Para determinar esta distancia, la velocidad debe ser 0. Pero matemáticamente, para que la velocidad sea 0, el T debe tender a infinito. Perder E a la menos de infinito que vale 0. Como quiero encontrar la distancia, la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Integramos, el X va a ser la integral desde 20 hasta T
de esta constante C sub 2 por E elevado a la menos alfa sobre M por T por D. Integro y tendría el valor como integral impropio, no es integral impropio, es integral definida. Si le trabajaba como integral indefinida, tenía que ponerle la constante. Y al momento que le pongo la constante, tengo que aplicar la condición cuando x vale 20. Entonces ahí me queda el valor de la constante. O le pongo simplemente desde el instante que empieza a regir esta posición, que es desde 20. Entonces, una vez que ya tengo esto de aquí, para encontrar el valor de D, va a ser el X cuando T tiende a infinito. ¿Por qué? ¿Por qué cuando T tiende a infinito? Porque ahí es cuando la velocidad vale 0. Obviamente, integrar esta expresión es un elemental. Le integra y después tomamos el límite cuando tiende a infinito. Esa es la distancia que va a recorrer hasta el momento que se... ¿Por qué el límite? Porque el límite cuando T tiende a infinito es cuando la velocidad se vuelve cero. Profe, esta ecuación de aquí, la de velocidad, ¿es la velocidad máxima? No, perdón. Me faltó poner esa parte de aquí. Cuando nosotros tenemos este valor de la velocidad para encontrar la velocidad máxima, suponiendo que el motor sigue funcionando, es cuando, es como que va acelerando. Usted, por ejemplo, en un vehículo, tiene alguna carretera plana, que no haya tránsito para que no ponga en peligro, y le acelera a lo que más da el carro. Llega o no una velocidad de la cual ya no pasa. Esa es la velocidad máxima, la velocidad límite. Para encontrar la velocidad máxima es lo mismo que hallar la velocidad límite. En esa expresión le toma el límite cuando T tiende a infinito. Entonces esa es el valor de la velocidad límite o también la máxima velocidad a la que hipotéticamente podría llegar. Usted le ve en el tacómetro de los vehículos, tiene máximo hasta un determinado valor. Esa es la que teóricamente o hipotéticamente la máxima velocidad a la que podría llegar el vehículo. No importa cómo esté viajando, pero es la máxima velocidad. No se podría también hacer con la derivada y la Sí, es cuando la aceleración pasa. Y para que eso ocurra, el límite, eso va a ocurrir cuando el límite Más o menos. ya. Eso, por ejemplo, un problemita que vemos en el sentido de movimiento horizontal. En otro tipo de problemas es completamente similar. Lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de la fuerza neta. Y esta fuerza neta se la determina sumando todas las fuerzas que intervengan en la dirección del movimiento. De que lo hagamos uno vertical o un inclinado. Inclinado. Un parabólico, los compañeros que están en cálculo me cuentan que ya habían visto el movimiento parabólico. Con la ley de inercia. ¿Sabían eso? ¿Movimiento vertical o inclinado? Inclinado. Inclinado. ¿Quién dijo miedo? Todos son igualitos. Otra vez. Verás, encontramos por ejemplo un problema de movimiento inclinado. Se lanza un objeto
a lo largo de un plano inclinado se lanza un objeto a lo largo de un plano inclinado que tiene ángulo de elevación teta. Se lanza un objeto a lo largo de un plano inclinado que tiene ángulo de elevación teta. Al inicio se le da un golpe seco. Al inicio se le da un golpe seco el cual le da una velocidad inicial v sub 0. Para que pueda moverse hay que darle un golpe para darle una velocidad inicial. Y eso va a hacer que se mueva. Asumiendo que el coeficiente de rozamiento o de fricción es alfa, determine la distancia máxima que recorrerá hasta que se detenga. Suponiendo que el coeficiente de rozamiento o de fricción es alfa, un valor conocido, determine la distancia máxima que recorrerá hasta que se detenga. Entonces, vamos a ver en algún lugar que se va a detener. Y de ser el caso, ahí se moverá hacia abajo. Entonces, vamos a suponer que en el instante 0 la distancia recorrida es 0. Desde ahí vamos a medir la distancia que recorre nuestro cuerpo. Y obviamente al inicio la velocidad vale de sub 0. En un instante t cualquiera, pongamos que la distancia recorrida es una función que va a depender del tiempo y la velocidad también va a depender del tiempo. Igualmente suponemos que la masa permanece constante. Entonces, por la ley de Newton, vamos a tener que la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo va a ser igual a la fuerza en la dirección del movimiento. ¿Qué fuerza se interviene? La de rozamiento. Exactamente, va a intervenir la componente del peso en la dirección del movimiento. Y también va a intervenir o no la fuerza de resistencia debido a la fricción. Para el peso de este cuerpo está dirigido hacia abajo, que vale el objeto, la masa por la gravedad. En la dirección del movimiento, eso vale LG, se lo digo. Entonces, la componente del peso, eso no contraria al movimiento. Entonces va a ser menos LG por seno de θ. La fuerza de resistencia, eso no contraria al movimiento. Sí. Menos. ¿Cómo se calcula la fuerza de resistencia? Exactamente. Esta fuerza de resistencia
se calcula como la componente normal del peso multiplicado por el coeficiente de rozamiento o de fricción. Entonces, el coeficiente de rozamiento que suponemos que conocemos alfa y la componente normal que vale mg coseno. M es constante, G es constante, θ también es un ángulo fijo, alfa es un ángulo fijo, todo eso sonó una constante. ¿Ya? ¿No falta la fuerza que se le da al inicio? No, pues la fuerza es, yo tengo aquí mi cuerpo, ahí está el plano, para que se mueva, le di un golpe seco. Ese golpe seco hace que se mueva. ¿Estamos? Entonces, M puedo simplificar y me queda simplemente que dB a dt es igual a menos G que multiplica seno de θ menos alfa coseno de θ. Integramos menos G seno de θ menos alfa coseno de θ por t más la constante de integración. Para t igual a 0, la velocidad es la velocidad inicial con la que adquirió el movimiento debido al golpe. Reemplazamos c vale v sub c. Y por lo tanto, con eso ya tengo la ecuación para la velocidad en cualquier instante mientras esté subiendo. Entonces ya creo que la velocidad es igual a menos gt por seno de θ más mu coseno de θ más v sub c. Tienes toda la razón. Era alfa. Bueno, ya. Estaba acordando que los físicos suelen utilizar mu Gracias. para el coeficiente de fricción. Sí. Sí, precio. ¿Ya? Ahora, como el desplazamiento es tal que su derivada le da la velocidad, reemplazando e integrando, x va a ser igual a menos un medio gt cuadrado por seno de θ más alfa coseno de θ más v sub 0t más una nueva constante de integración. Al inicio, cuando t vale 0, la distancia que ha recorrido es 0. Reemplazamos esta nueva constante vale 0. Entonces con ello nosotros tenemos la ecuación para determinar la distancia recorrida, pero esto es válido únicamente mientras esté moviéndose hacia arriba. Entonces esto será válido para t entre un valor 0 y un valor t mayúsculo. Este valor t mayúscula es o no el instante en el que el cuerpo para su movimiento. Y es justamente cuando queremos encontrar la distancia máxima que recorrió hasta que se detiene. Entonces el valor de t mayúscula, este va a ser el tiempo en el cual la velocidad es nula, es cero.
que es el momento que se va a detener, y como digo, de hacer el caso va a regresar. Es decir, vamos a tener que 0 en la velocidad es igual a menos que por t mayúscula por seno de teta más alfa coseno de teta más b sub 0. El valor de t es igual a b sub 0 sobre g seno de teta más alfa coseno de teta. ¿Es claro esta parte, por favor? Que ese modelo, como digo, vale únicamente en ese intervalo de tiempo. Porque después que se detuvo, como digo, de hacer el caso, va a bajar. Pero si el movimiento es hacia abajo, ya no es el mismo modelo, ya no es la misma ecuación. Porque cuando va a estar viajando hacia abajo, las fuerzas que van a intervenir van a ser las mismas, pero la componente del peso será en este caso positiva, porque es en la dirección del movimiento. Entonces, una vez que tenemos el valor de t, podemos responder a la distancia máxima recorrida cuando estaba subiendo. Es el valor de x cuando ha transcurrido el tiempo. Este valor le reemplazamos en la ecuación de la distancia recorrida. Entonces, igual aquí vemos que es un problema muy simple de determinar, de resolver. Lo único que teníamos que hacer es ver cuáles son las fuerzas que intervienen en la dirección del movimiento. Por favor. ¿Puede volver a explicar lo de la fuerza de resistencia? Ya, la fuerza de resistencia, eso es, los físicos le pueden explicar mejor. ¿Y cómo se calcula en estos casos? O sea, La fuerza de ¿cómo? resistencia está dada por la componente normal del peso multiplicada por el coeficiente de rozamiento. La componente normal Es que hacer igualdad de las fuerzas es esta de aquí. vertical y como no tienes ninguna fuerza que Esta viene a ser la componente entonces se va a hacer la fuerza igual a cero. normal o perpendicular. Y por triángulos esto vale Solo reemplazas mg por coseno de teta. Es la componente normal. Ya eso hay que multiplicarle por coeficiente de rozamiento, que le puse quedar. Okay. Pero como dije, en general los físicos a ese coeficiente le suelen llamar como mu. ¿No? Okay. Entonces aquí, por ejemplo, hemos visto un problema de movimiento horizontal, un movimiento inclinado. En sí, la formulación es exactamente la misma. Si el movimiento fuera vertical, intervendría la componente del peso y la fuerza de resistencia. ¿Está claro? Que sea así, siempre va a ser la fuerza de resistencia. Hagámosle un problemita en donde la componente masa no permanezca Siempre. constante. En estos hemos visto que la masa es constante. coeficiente, eso es algo que eso es una fórmula. Siguiente ejemplo entonces. O sea, es dado. Ajá, o sea, Siempre va a ser dado. eso es, casi siempre va a ser. ¿Ya? Eso depende cómo te pongan. ¿Estamos? Siguiente ejemplo. Mío siempre que lo ganaba, en ese caso tiene razón cualquiera. O sea, no es una constante cualquiera, sino que lo propone en ejercicio. Tipo el rozamiento. Una cuerda está enrollada Va de cero a uno. en una polea. Una cuerda está enrollada en una polea. La cual está colocada en la esquina de una mesa. La polea está en una esquina de una mesa. Una cuerda está enrollada en una polea, la cual está colocada en una esquina de una mesa. Inicialmente cuelgan 10 centímetros de cuerda.
inicialmente cuelgan 10 centímetros de cuerda. Debido al peso de la cuerda que cuelga, esta empieza a desenrollarse. Si la cuerda mide en total 30 centímetros, ¿en qué tiempo caerá? O lo que será lo mismo, ¿en qué tiempo terminará de desenrollarse? Asuma que la fricción es despreciable. La idea es la siguiente. Tenemos nuestra mesa, la esquina de la mesa, y aquí yo tengo la polea. Y en esta polea nosotros hemos enrollado la cuerda. Y al inicio está colgando 10 centímetros. Como el rozamiento es prácticamente despreciable, es como que fuera una polea muy bien lubricada, es facilito que empiece a moverse. Debido al peso de esta parte que está suelta, va a empezar a desenrollarse y algún rato termina de desenrollarse y caerá la cuerda. Queremos terminar en qué tiempo va a caer. ¿Eso? Para que todos tengamos la misma notación, podríamos decir que sea X la longitud desenrollada en el tiempo T. Al inicio, ese valor de X es 10. Cuando T vale 0, X vale 10. ¿Qué es lo que queremos encontrar? El valor del tiempo cuando X vale 30. La longitud total de la cuerda porque se puso 30. Entonces queremos ver cuando este valor es 30, es que terminó de desenrollarse y se cayó. ¿Alguna ayuda? ¿Alguna idea? Como es problema de movimiento, obviamente tenemos que usar ley de Newton. Vale. Aquí, por ejemplo, sería la masa por la derivada es igual al peso, ¿verdad? Para este problema de movimiento, la masa no permanece constante. Porque la masa va o no a depender de la longitud de cuerda que esté masa de T. suelta. Masa de T. Entonces pongámosle eso. Para este problema, como es de movimiento, ley de Newton. Pero la masa no es constante, porque depende de la longitud de cuerda que esté colgando. Es decir, tenemos que aplicar la ley más general. La variación del momentum es de la masa por la velocidad. Esto es igual a la fuerza neta. ¿Qué fuerzas intervienen en la dirección del movimiento? No solo el peso. El peso de la porción de cuerda
Es decir, me queda la derivada respecto al tiempo de la masa por velocidad igual. El peso W. Pasa por la gravedad. Masa por gravedad. Masa de T por la gravedad. Ah. Para mí. Porque la masa depende del tiempo, entonces. longitud por densidad. Yo tengo, por ejemplo, que la densidad es de 1 kilogramo por cada metro. Eso es una, Si yo tengo 2 metros, ¿Tener ejercicio? pesará 2 kilogramos. no, eso es una fórmula general para. Entonces, esto de aquí va a ser igual. La longitud que vale X, Y tenga esa forma. Depende de la forma que la densidad, llamémosle ρ. ¿Y ya salía o no? Falta la gravedad. X por G es la masa. Y para que sea peso, como es fuerza, multiplicado por la gravedad. ¿La densidad es constante? Para el peso, me falta poner aquí, para el peso, la longitud por la densidad me da la masa. Y para tener el peso multiplicado por la gravedad. Reemplazo el valor de la masa que es longitud por densidad, X por ρ, por B igual a X por ρ y por G. Asumiendo que la densidad es constante, es decir, es una cuerda uniforme. Como no constante puede salir fuera de la derivada. Se simplifica y me va a quedar derivada respecto a t de x por b igual a x por g. Y eso es una ecuación bien sencillita. Una ecuación muy simple, pero con un pequeño problema. Aquí aparecen 3 variables: el tiempo, X, que es la longitud que está colgando, que también depende del tiempo, es una variable, y la velocidad con la que se está moviendo cuando está desplazando también es una variable. Entonces hay 3 variables: X, B y T. Y la cero con la que nosotros trabajamos depende uno de 2 variables, una independiente y una dependiente. Y aquí hay 3. ¿Y ahí? Esa es una buena idea. Si nosotros en la parte de la izquierda derivamos como derivada de un producto, me va a quedar B por derivada de X respecto a T, más X por derivada de B respecto a T, igual a X por G. En la parte izquierda derivando un producto. La derivada de la posición respecto a T es la velocidad. Entonces me queda B cuadrado más X por derivada de B respecto a T igual a X por G. Sigo teniendo el mismo problema de que en esta ecuación aparecen 3 variables: el tiempo, la longitud y la velocidad. No, la gravedad constante. Por lo tanto, lo que podría yo hacer aquí, la sugerencia es buena, supongamos, lo cual es bastante plausible, que la velocidad depende de X. Al inicio, cuando X vale 10, la velocidad es 0.
A medida que esta longitud que está colgando sea mayor, la velocidad con la cual se está desenrollando va a ser mayor. Entonces va a depender de la longitud que esté colgando. Es decir, suponemos que la velocidad, en vez de que sea dependiente del tiempo, que sea dependiente de la longitud. Y en ese caso, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, por regla de la cadena, va a ser la derivada respecto a x por la derivada de x respecto a t. Regla de la cadena. Y esa derivada de x respecto a t es la velocidad. Reemplazamos, entonces tenemos b cuadrado más x por, esa derivada ha sido b por dv a de x igual a x por y. Y entonces ahora sí, ya tenemos una EDO con dos variables, x y b. Y la condición inicial va a ser que cuando x vale 10, la velocidad vale 0, que es cuando empezó a desenrollarse. Una vez que tenemos esto de aquí, resolviendo, es una ecuación nada difícil de resolver. Se puede ver que es una ecuación. ¿De qué tipo? De Bernoulli. Claro, es una ecuación. Sí, es de Bernoulli. Tendríamos la velocidad en términos de x. Por otro lado, como la velocidad es la derivada de x respecto a t, entonces tengo la ecuación para la longitud, el valor de v que tenemos aquí. Integramos con la condición que cuando t vale 0, x vale 10. Entonces yo tendría la longitud de cuerda que está suelta en cualquier instante. Para responder la pregunta, vamos a entender para qué valor del tiempo x vale 30. Cuando ya sea suelto toda la cuerda de la corriente. Y ya. Este es el problemita en donde la masa no permanecía constante. ¿Preguntas? ¿No? Estos son los problemas de movimiento. Veamos algún otro tipo de problema. ¿De qué quiere? ¿De crecimiento? ¿De temperatura? ¿De mezclas? ¿En cuál pensamos? Crecimiento. ¿De temperatura? ¿De mezclas? Ya. Hagamos un problema de mezclas. En problemas de mezclas pueden haber de dos tipos. Problemas de mezclas. El primer tipo de problema lo vamos a ilustrar con un ejemplito. El primer tipo lo ilustramos con un ejemplo. Suponga que en un tanque tenemos,
tenemos B sub 0 litros de agua. Una cantidad inicial de agua. Llamémosle B sub 0. Le voy a hacer general para que sea aplicable después a cualquier otro tipo de caso particular. Supongamos que en un tanque se tienen B sub 0 litros de agua, en las cuales se han disuelto S sub 0 libras de sal. Porque el litro será el volumen. No hay problema. En un tanque se tienen inicialmente B sub 0 litros de agua, en el cual se han disuelto S sub 0 libras de sal. Al tanque ingresa agua salada, o también llamada salmuera, al tanque ingresa agua salada a razón de A litros por segundo, con una concentración de B libras de sal por cada litro. La mezcla, una vez que se ha homogenizado, o sea, le mezclamos, se expulsa fuera del tanque a razón de 6 litros por segundo. La mezcla homogenizada, o sea, se le ha mezclado, se expulsa fuera del tanque a razón de 6 litros por segundo. ¿Y qué realizamos así una mezcla? Es un problema de mezcla. Encuentre la cantidad de sal en el tanque en cualquier instante. Entonces, para este problema habría que considerar 3 casos. Un primer caso, el más simple, es cuando la rapidez con la que entra sea igual a la que sale. O sea, la misma cantidad de agua que ingresa es la misma cantidad de agua que sale. Eso significaría, ¿no?, que el volumen en el tanque va a permanecer constante. Entonces, 3 casos. Primer caso, la rapidez de entrada del agua igual a la rapidez de salida. Eso significaría que A es igual a C. La misma cantidad que entra de agua es la que se expulsa. Y en este caso tendríamos que el volumen en el tanque permanece constante. Un segundo caso sería que la rapidez de entrada del agua sea mayor que la rapidez de salida. Es decir, el valor de A mayor que C. ¿Qué va ocurriendo ahí? Es más lo que entra que lo que sale.
¿Qué pasa con el volumen del tanque? Siempre va a estar lleno. Siempre va a estar lleno porque se puede regar. Lo que es un gran tanque. Siempre que es. El volumen del tanque irá aumentando hasta algún momento que el tanque se va a llenar. El momento que el tanque se llenó, nuestro modelo deja de tener validez. Porque será mientras hay este proceso que vaya entrando y vaya saliendo, pero sin que se riegue. Porque al momento que el tanque ya se llena, se va o no a regar el agua. Y entonces la rapidez con la que va fluyendo el agua es la que está saliendo por aquí más la que se está regando. Entonces aquí el modelo será, pondrá por favor aquí una nota, el modelo será válido hasta el instante en que se llene el tanque. Discúlpeme por favor, algo me quería decir. ¿Cómo? ¿Qué es esa memoria a corto plazo? Yo tengo muchas ideas. Tercer caso. Será cuando la rapidez de entrada sea menor que la rapidez de salida. Siempre está la base. Lo que sale es más de lo que entra. Y entonces el volumen en el tanque irá en cambio disminuyendo. El modelo que vamos a realizar será válido hasta el instante en que el tanque se vacía. Cuando ya quede vacío. Es más lo que sale que lo que entra, por lo tanto algún rato se va a vaciar. El primer caso será válido para cualquier instante. Eso va, sigue y sigue y sigue lo mismo. ¿Ya? ¿Está buscado, por favor? Entonces eso es para la validez del modelo. Entonces, para formular ya la ecuación diferencial, llamémosle con S por cantidad de sal, una función que va a depender del tiempo, la cantidad de sal en el tanque en el instante por lo tanto, la tasa de variación o la rapidez con la que va a variar la cantidad de sal será la rapidez de entrada menos la rapidez o tasa de salida. La velocidad neta. Es por ejemplo como que estuviera usted en una escalera eléctrica. Sube con una cierta velocidad. Si usted va quieto ahí, va subiendo con esa velocidad. Pero puede ir caminando mientras la escalera va subiendo. Su velocidad neta es o no la velocidad con la que sube la escalera más la velocidad con la que usted va caminando. Si se pone a hacer como el juego de los niños, a caminar en sentido contrario de lo que sube la escalera, la rapidez neta va a ser no, la rapidez con la que sube la escalera menos la rapidez con la que usted está bajando por la escalera. Entonces rapidez neta va a ser la de entrada menos la de salida. ¿Cómo medimos la tasa de variación? La derivada. ¿Con qué rapidez está variando? La tasa de entrada entran a litros de agua por cada segundo. Con una concentración de B libras por cada litro. ¿En qué unidades queda esto? Libras por segundo. ¿Cuántas libras de sal
están ingresando por cada segundo. La tasa de salida. ¿Con qué rapidez está saliendo? C litros por segundo. ¿Con qué concentración está saliendo? B. ¿O no? La concentración es cantidad de sal sobre volumen. Por ejemplo aquí, B libras por litro. En cada litro están disueltas B libras. En el tanque, ¿cuál es la concentración? B. Las S libras de sal en los 20 litros que tiene el tanque. Es decir, la ecuación que hay que resolver, derivada de S respecto a T, igual a A por B menos CS sobre B. En el primer caso, este valor del volumen es constante, no hay problema. Entonces, en el primer caso, este volumen es constante. Que por ejemplo eran los 50 litros, el que sea, el valor B sub 0. Para el segundo y tercer caso, el volumen es variable. ¿Cómo determinamos el valor de volumen? De manera similar. La rapidez con la que va a variar el volumen va a ser igual a rapidez de entrada a litros por segundo menos la rapidez con la que sale, que es C litros por segundo. Es decir, yo tengo que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es A menos C. Integrando directamente, B igual a menos C por T, más la constante de integración. Para el inicio, para T igual a 0, la cantidad de agua que está en el tanque es B sub 0. Entonces la constante de integración es B sub 0. Y por lo tanto, el volumen de agua que hay en cualquier instante es A menos C por T más B sub 0. Esta ecuación es la que nos va a servir para determinar el intervalo en donde el modelo es válido. Por ejemplo, en el tercer caso, cuando es más lo que sale que lo que entra. ¿Hasta cuándo era válido? Hasta cuando el tanque se vacía. ¿Cuándo se va a vaciar? Cuando el volumen es 0. Y determinamos el valor del tiempo máximo. Cuando en cambio es más lo que entra que lo que sale, habrá que conocer o no la capacidad del tanque. Con la capacidad del tanque determinaremos para qué tiempo se ha llegado a ese volumen. Y ese será el tiempo para que el modelo es válido. Entonces, con esto de aquí, obviamente, cuando el primer caso, las dos velocidades de entrada y salida son iguales, este volumen permanece constante de sub 0. Entonces, el modelo que hay que resolver es derivada de S respecto a T igual a por B menos CS sobre B, que vale A menos C por T más B sub 0. Con la condición que para T vale 0, la cantidad de sal que está en el tanque es S sub 0. Una ecuación muy fácil de resolver, es una Edol lineal que puede resolverse con la técnica de factor integral. Creo que es muy simple.
Entonces ahí lo hemos resuelto de manera más general y que puede aplicarse en cualquiera de los casos. Estos casos de aquí simplemente era para tener en consideración durante qué tiempo el modelo es válido. ¿Hasta qué tiempo es válido? En el un caso, hasta que se vacíe el tanque, o en el otro caso, hasta que el tanque se llene. Por favor, ¿alguna pregunta? Ese es un tipo de problema de mezclas. El otro tipo de problema de mezclas es, en cambio, cuando se ponen dos sustancias a que reaccionen, como dos sustancias químicas. Ponemos que reaccionan y se forma una nueva sustancia. O podemos poner tres sustancias a que reaccionen. Reaccionan y obtenemos una nueva sustancia. Eso lo haremos el día.